Buenos días a todos, les damos la bienvenida a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros invitados hablarán sobre el restablecimiento de las relaciones laborales, comerciales y de negocios. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivadas para una mejor comunicación con nuestros panelistas. Asimismo, los invitamos a enviar sus preguntas y comentarios por medio del chat. Agradecemos a nuestro patrocinador UMI por acompañarnos el día de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a un programa más de La Llave Maestra, y para lo cual hoy tenemos de invitados como un especialista en economía a Alan González Vargas. Buenos días, Alan, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos ven y buenos días a todos los panelistas. Gracias, Alan, buenos días, bienvenido. Gracias. Recibo también con mucho agrado a Arturo Tinajero Caballero, especialista en Derecho Laboral. Buenos días, Arturo, y bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos, que Dios los cuide. Gracias. Gracias. Y por último, a Pedro Alnordo III Esteves Duque, quien es especialista en Derecho Corporativo y Derecho Laboral. Bienvenido, buenos días, Pedro. Buenos días, gracias por la invitación al Colegio de Fiscalista de México. Gracias a todos los participantes y esperemos que pueda ser de gran utilidad el panel del día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Pues bueno, estamos ya prácticamente entrando a una fase de regresar paulatinamente a las actividades económicas. Ya han regresado algunas, y hay planes para que se vayan incorporando poco a poco las demás y vayan estando ahí presentes. ¿Cómo vemos, Alan, este regreso a esta nueva normalidad, ¿no? Para las empresas, para la economía, para el tema de trabajo. Bueno, yo empezaría diciendo que lo veo complicado, no tanto por la visión, digamos, de una empresa individual, sino en el entorno macro parece ser complicado. Hay que recordar que antes de esta crisis del COVID venía cierta desaceleración en la economía mexicana por esta cuestión de la incertidumbre y de la desconfianza en el nuevo gobierno, en el que hasta en ese entonces era el nuevo gobierno, la nueva administración. Si nosotros revisamos las estadísticas, las encuestas de expectativas de los especialistas en el sector privado de Banxico, a partir de que toma posesión López Obrador y a la fecha, tenemos un denominador común en todas ellas, que es la incertidumbre económica interna, y va de la mano con la gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Que los especialistas ven en estas encuestas de Banxico que quizá la política que está impulsando el nuevo gobierno no genera las condiciones óptimas de confianza para la inversión. En este sentido, también hay que recordar que incluso antes de la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ya venía una espiral, si lo podemos llamar de esa manera, de gasto público contractivo o contracción del gasto. Entonces ahí tenemos un problema serio. Tenemos un problema de inversión, de falta de inversión. Una, del sector privado por la desconfianza, pre-COVID, y dos, del lado del gobierno, gasto público, por esta cuestión de tener un gasto o tener una disciplina fiscal. Y la disciplina fiscal tiene sentido en razón de lo que las calificadoras te están promoviendo para que no pierdas tu grado en la calificación. Y lo que se está especulando es que quizá para 2021 México ya pierda el grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando México pierde el grado de inversión, el riesgo por tener inversiones en bonos mexicanos va a ser muy alto. Entonces puede que exista o que se agrave, mejor dicho, la fuga de capitales, como ya hemos visto en esta crisis COVID, que ha habido fuga de tenencia de valores en manos de extranjeros, puede que se agrave esta situación. Pero bueno, ya aterrizando estas ideas al entorno macro, vamos a empezar por el rey de los indicadores, ¿no? El que le dicen que es el PIB. Ya sabemos que, bueno, esto a sabiendas del debate que ya ha surgido sobre qué es mejor medir, ¿no? Si el crecimiento o el bienestar. La felicidad, ¿no? E incluso quizás se tome a broma o se tome un poco con falta de seriedad, ¿no?
pero el lunes pasado tuvimos una entrevista en Vínculo Económico con un hombre que tiene 24 o 26 años de experiencia en INEGI, que se llama Gerardo Leiva, y él se encarga de medir esto. Incluso INEGI, la felicidad, digamos, no es la felicidad como tal, se llaman los indicadores de bienestar subjetivo. Esto ya se mide y viene derivado de una cuestión metodológica de algunos documentos de ya bastante tiempo, y a INEGI lo tienen en el rubro de estadísticas experimentales. Entonces, es un proceso en el cual se está midiendo. Existen diferentes encuestas donde te dicen ciertos satisfactores que te hacen feliz o infeliz, o que te tienen satisfecho o no satisfecho, y se miden. Pero bueno, más allá de esa cuestión subjetiva, el dato duro del PIB nos está arrojando en el primer trimestre del año una contracción en la segunda revisión. Hay que recordar que el PIB tiene una estimación oportuna que se da el mes pasado, se da un mes antes, el dato revisado, y después de ese dato no necesariamente tiene que ser el dato definitivo. INEGI tiene, o lo que hace es revisar constantemente los datos del PIB, y cuando llega a detectar alguna cuestión metodológica importante para el cambio del dato, te lo dice en el comunicado. Entonces, en la segunda estimación nos está dando una contracción del 2.2% respecto al trimestre anterior, y una contracción respecto al año anterior, mejor dicho, y 1.2% de contracción respecto al del trimestre anterior. Pues un Esto que panorama no nada bueno, ¿no, Alan? No, nada alentador. Y allá voy. No es alentador, ¿por qué? Porque si lo vemos a nivel sectorial, el que está sufriendo más fuerte el impacto de esta cuestión del PIB es el sector secundario, en donde se engloba la manufactura, y en donde se engloba el sector automotriz, el sector construcción y el sector de esta cuestión de la cervecería. O sea, todas estas, digamos, pequeñas o muestras dentro del universo del PIB están englobadas en el sector secundario, y a tasa anual decrecieron 3.5% en el trimestre. Ojo, el primer trimestre cuenta pre-COVID y ya empezando el COVID en la segunda quincena de marzo. Falta ver lo que vaya a pasar en el segundo trimestre del año, que es abril, mayo y junio, ya en las condiciones de confinamiento como tal, sin nada de producción, sin todo cerrado, todos en casa y demás, pero parecería que la caída puede ser brutal para el segundo trimestre. Ahora, Sí, Alan. viéndolo en cuestión vamos a ver, esta cuestión la podemos aterrizar un poco en pesos. Estábamos diciendo lo de los sectores. Quizá dentro del PIB, el sector que más crece es el sector primario. Y aquí se destaca mucho la exportación de frutas y verduras, por ejemplo, que es la que no ha bajado el ritmo de crecimiento. Pero el PIB del sector primario solamente representa el 3% de todo el total. Aquí la cuestión viene en las actividades secundarias, que representan la tercera parte del PIB, y las terciarias, que representan 64% aproximadamente. Entonces, ya viendo los pesos, nos podemos dar cuenta por qué es tan importante que las actividades que no eran esenciales en un principio, como es la minería, la construcción, la industria automotriz y la producción de cerveza, se vuelvan esenciales a partir del 1 de junio, porque al final del día fueron las que más tuvieron, o las que más han tenido una contracción de producción en los últimos meses. El comunicado de INEGI del PIB te da un cuadrito muy interesante. Aquí hay una variación metodológica. El PIB, cuando te lo presentan en el primer párrafo del comunicado, es un PIB a precios constantes. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos se les quitó el efecto de la inflación. Pero en el cuadrito que te viene más adelante viene a precios corrientes, es decir, no quitando el efecto inflacionario. Pero aún así es ilustrativo ver que todas las tendencias o todos los comportamientos son, quizá en magnitudes no iguales, sí en comportamiento negativo o positivo. Espero explicarme en esto. Sí. De suerte que en las actividades secundarias que bajaron a precios corrientes 2.9% en el primer trimestre del año, y los 4 trimestres del año anterior tuvieron actividad negativa, la construcción fue la que jaló todo hacia abajo, porque tiene una contracción del 8.2%. Es muy importante destacar que dentro de los sectores, en la minería, la cuestión petrolera es la que está teniendo más peso en el PIB. ¿Y esto por qué razón?
si hacemos un análisis de la producción de petróleo crudo del 2000 a la fecha, tenemos una disminución bastante considerable de producción de barriles de petróleo crudo diario, de 3.5 millones de barriles aproximadamente, ahora a 1.7 millones. ¿Pero por qué se dio esto? Por el agotamiento de los yacimientos, Cantarell, entre otros. Pero a finales del año pasado y a principios de este año hubo 2 descubrimientos de yacimientos en Veracruz y en Tabasco, si mal no recuerdo, que están dando una producción potencial de 800 millones de barriles. Entonces, es eso, en conjunto con la política actual energética que propone Presidencia o el gobierno federal, de vamos a extraer más petróleo para fortalecer el mercado interno y así darle justificación a la construcción de las refinerías, es lo que es lo que salva al sector minero. Pero el sector minero de minerales es el que está sufriendo el impacto. No se ve, si bien es cierto, no tuvieron un decrecimiento en el primer trimestre del año, tienen un crecimiento mucho menor del 1.9%. Entonces, aquí la cuestión en minería es que se quiera apuntalar el sector petrolero para justificar o para darle, pues sí, cierta lógica a la cuestión de la construcción de las refinerías y la habilitación de las 6 refinerías adicionales, ¿no? Ok, muchas gracias, Allen. Muy interesante tu análisis macroeconómico de lo que nos espera como país y desde luego trasladarlo a la parte ya micro, que son las empresas, la microeconomía, que son las empresas. Y Pedro, te pregunto tu punto de vista, regresando, vamos a ver en este primer trimestre, como ya lo dijo Alan, bueno, en este segundo trimestre, realmente cuántas empresas quebraron. En Estados Unidos se está hablando de una cantidad impresionante, la Fed está entrando a comprar la deuda para no quebrar sistema financiero. Vemos que conforme avancen los días, tal vez las malas noticias que se hagan a nivel económico vuelvan a repuntar el dólar a precios otra vez bastante altos, porque hoy amanecimos otra vez en un paraíso, ¿no? El dólar a 21. Tú, Pedro, ¿cómo esto lo ves a nivel de las empresas? También en México tendremos empresas quebradas en gran porcentaje, aunque laboralmente pues, posiblemente lleguen a los 2 millones, ¿no? De desempleo. Desempleos. Claro, qué importante pregunta. Me parece que existe un abismo económico entre estos dos países, incluso Canadá. México, hay que recordar que la mayor parte de la fuente laboral pues, es en la informalidad. El trabajo informal representa gran número de empleo que tanto al IMSS no se reporta y que incluso fiscalmente se desconoce cuáles sean los números de estas personas. Creo que puede ser mayor el impacto que se va a generar. Y me parece que ha sido un transitar difícil tanto para micros, pequeñas, medianas y hasta incluso grandes empresas, esta pandemia, este virus. Existe una compleja diferencia o criterios de la autoridad que incluso cree que todos los centros de trabajo tienen o cuentan con las mismas condiciones cuando realmente no es así. Y hay que recordar que a partir del 24 de marzo, cuando entra estas medidas preventivas por la Secretaría de Salud, en la que incluso a las empresas les impone un permiso con goce de sueldo a las personas adultas o a las personas mayores de 65 años que tengan enfermedades, personas con padecimientos, pues en la ley no lo encuadrábamos y esa duda generó para la mayoría de los negocios cómo debían proceder en estos pagos, si había que continuar haciendo el pago, si no lo había que suspender. Entramos en un nivel técnico laboral en el que sugeríamos, si es posible mantener la fuente de empleo, continuar con el pago y si no, hacer modificaciones a las condiciones de trabajo. ¿Qué creo que el impacto de Estados Unidos va a ser fuerte en México? Porque es uno de nuestros principales socios comerciales. No es nuevo de este virus, sino que viene también ya años atrás en la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio, en el que también reglas laborales se le han impuesto al país, en el que tenemos, por otro lado, una reforma laboral que está en proceso, que no sabemos también el costo que va a implementar o que se va a tener.
y que me parece complicado que las juntas de conciliación puedan terminar con esta pandemia en los plazos que la reforma ha contemplado. Sí, sin embargo, creo que tampoco el gobierno ha generado esa certidumbre con estos acuerdos en los que por un lado nos dice el 24 que es con goce de sueldo para estas personas, el 30 de marzo nos emite una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, cuando todos esperábamos que por fin se diera la contingencia sanitaria que contempla el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, 42 bis, y con esto poder respirar un poco en los negocios, hacer frente a materia de liquidez, pagando a los trabajadores un mes de salario mínimo y posteriormente la suspensión. Bueno, el gobierno federal siempre ha mantenido la postura que no se debe de realizar estas suspensiones, que se debe continuar con el pago íntegro de salarios. Y vuelvo a lo mismo, para empresas a lo mejor grandes, la solvencia económica no debe ser tan difícil, pero para pequeños negocios, restaurantes, tiendas, supermercados, pues las ha ido asfixiando con el tiempo. A la par no ha habido medidas fiscales que puedan hacerle frente a los negocios y pues nos ha llevado a transitar entre convenios, modificaciones de jornadas como alternativas, disminución de horas, incluso a la terminación de relaciones laborales, que es lo que comenta ahorita también Alan. El difícil entorno global económico, pues para México también es complicado en materia laboral. Esperamos que a partir de junio, julio se empiece a reflejar cuál es el nivel de desempleo realmente con el que las empresas van a enfrentar y cómo vamos a poder recurrir. ¿Cuáles fueron las alternativas que se sugirió a los negocios? Bueno, tenían dos. Una, continuar realizando pagos previo convenio o acuerdo con los trabajadores, igual con los trabajadores vulnerables, o incluso el de paros técnicos acordado con la parte sindical, organizaciones sindicales. En aquellos casos en los que no se pudiera hacer estos convenios, pues las alternativas son las que plantea el artículo 51, una causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador, y con ello nos lleva a una indemnización constitucional. También aquí habría que ver qué tipo de indemnización, sea por el tiempo que trabaja, si es tiempo determinado, si es tiempo indeterminado, pero al final de cuentas implica un gasto para las compañías que no tenían o no habían contemplado. La otra parte, pues, es ratificar convenios colectivos en las juntas, que es la sugerencia que se ha planteado, y en los contratos individuales o modificaciones individuales, permanecer nada más en acuerdos con los trabajadores administrativos. Ok. Adelante, si Gracias, quieres continúo más adelante. Sí, por favor, gracias. Pedro, ahorita hemos tocado temas ya laborales, de desempleo, los índices macroeconómicos, el impacto en las empresas. Laboralmente, muchas empresas en estos días han realizado lo que nos dijo Pedro, convenios de reducciones de sueldos, de jornadas laborales cortas, y hay muchos que dentro de sus convenios abarcan que durante 4, inclusive algunos hasta diciembre, los empleados o la gente que trabaja o colabora en las empresas recibirá un 50% del salario. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Se enfrentarán las empresas a demandas laborales, a problemas con los sindicatos? ¿Cómo ves ya la operación normal de un día a día después de que se nos quite también el virus de la cabeza, el estar encerrados y regresemos a la vida normal? Pues mira, yo creo que aquí hay que recordar a los grandes laboralistas, a Mario de la Cueva, a Tena, a los que han construido y mantener el trabajo. Yo creo que es lo principal. El acuerdo de voluntades entre trabajadores y empleadores va a resultar la fuente de conservar los empleos. La innovación en cuanto a estas condiciones, el poder pactar condiciones de pagos posteriores, de reducción de salarios, a lo mejor no negociaciones sin incrementos en contratos colectivos, que va a llevar a los trabajadores, por una parte, conservar su trabajo
y por la otra a los empleadores mantener sus plantillas de trabajadores. Hay que recordar que no hay un pronunciamiento como tal actualmente ni jurisprudencial ni de las juntas en cuanto a cuándo empieza a correr el plazo de prescripción del 518 de los 2 meses. Por un lado, la Secretaría del Trabajo nos dice que es a partir de que concluya la pandemia, pero habrá que ver o esperar los criterios que las juntas puedan manejar en esta parte de los plazos de prescripción. Gracias, Pedro. Tú, Arturo, ¿qué nos puedes comentar respecto a estos temas? Muy buenos días, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Espero estén todos bien. Mira, con todo respeto, yo creo que en estos instantes la Ley Federal del Trabajo es una ley dura, ¿sí? No había sufrido un cambio sustancial. En 1970 se crea la ley, en el 81 una reforma, viene una reforma en el 2012 y hasta ahora una sustancial en el 19. Sin embargo, creo que hay que aplicar la realidad a la ley y no al revés. Como acertadamente dice el maestro Esteves, la realidad es que el país está sostenido por las pymes, pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente, desde el 23 de marzo, las juntas de conciliación y arbitraje no laboramos. La secretaria del Trabajo se pronuncia diciendo, no voy a aplicar el 42 bis para efectos individuales y el 427, que ambos nos remiten al 429, para el pago de un mes de salario a salario mínimo, so pretexto de que debemos de pagar a salario normal o nominal a los trabajadores. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Estado decreta un estado de emergencia y la ley habla de un estado de contingencia. Aquellos que nos dedicamos a esta materia sabemos que contingencia social es cualquier situación que afecte a la sociedad. Y nosotros como abogados debemos ponderar. Voy a tratar de explicar esto si me lo permites. Por favor, Arturo. Aquí dice prohibido entrar con perros. Y yo entro con un perro. Obviamente estoy acreedor a una sanción. Pero si yo entro con un león, y aunque haga matazón de gente, no me pueden sancionar porque no está prohibido. Es que llegamos a este extremo. Una persona invidente quiso entrar al IMSS y le prohíben el acceso y le dicen no puedes entrar. Y le dice la policía que no sabes leer y el otro dice es que no ves, que no veo. Llegamos al exceso de que hace un poco tiempo tuve que ir al INE y dice prohibido entrar con perros, excepto si son lazarillos. Estamos viendo, no estamos flexibilizando la ley, que es algo que se necesita, flexibilizar la ley federal del trabajo. Ya no puedo atacar tajantemente a las empresas. Yo, secretaria del Trabajo, no soy el Poder Ejecutivo. Yo, secretaria del Trabajo, no soy el Poder Judicial, no soy el Poder Judicial, no soy el Poder Legislativo. Yo no puedo decirle a las empresas qué hagan o qué no hagan, porque no vivimos su realidad. No tenemos a la pequeña empresita que apenas logra sacar adelante el salario para sus empleados y que además yo les dije, vamos a aguantar esto, paga al 100% en una medida populista. Pero ¿qué crees? La realidad es que no sabemos cuánto tiempo más se va a ampliar. Y de todas maneras, las cargas de trabajo y el desempleo no se pueden medir. En las juntas de conciliación y arbitraje, el IMSS habla de que hasta ahora se han pedido 1 millón de empleos formales, pero acertadamente decían, ¿sabes qué? ¿Sabes cuántos empleos se pierden diariamente? En las juntas de conciliación y arbitraje cada viernes que se hacían los convenios fuera de juicio, simple y sencillamente tenían un montonal. Estaban los trabajadores formados para que se les pagara. Aquel que se queja y dice, tengo mucho trabajo, con todo respeto. Es una bendición tener trabajo hoy en día, ¿sí? Porque es que es en serio. La verdad de las cosas es que... De acuerdo contigo. Y la verdad de las cosas es que nada más cuando a una persona le dan empleo, cómo le recupera la dignidad y vuelve a su rostro la vida y decir, por mucho dinero que les paguen, no saben cuánto tiempo van a soportar. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere hacer? En 1985, tú recordarás, después del terremoto, Miguel de la Madrid tardó mucho en pronunciarse a este respecto. Sí. Y cuando por fin habló, los medios lo llamaron concertación. ¿Qué es la concertación? Así lo llamaron los medios. Miguel de la Madrid dijo, tengo que hacer 3 cosas. Por favor, trabajadores no me pidan aumento, no hay. Patrones no me despidan a nadie, los necesito a todos. Y yo, gobierno, voy a procurar bajar mi gasto público.
pero bajarlo en gastos reales, no que estoy haciendo medidas populistas, medidas sociales que van a cargar con todos. Me estaba enterando por mi hija que dice que ahora van a poner impuestos si yo tengo mascotas, ¿sí? Y estamos llegando al exceso de como, estoy regresando al porfiriato. A Santa Ana, ¿no? Santa Ana. ¿Perdón? A Santa Ana. Sí, claro. Y esta reforma porfirista, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, está regresando a tener un control excesivo. Explico, los contratos de trabajo ahora van a estar controlados por una sola institución, ¿sí? Que es el Instituto de Conciliación y Registro de Asociaciones. Ya no hay materia federal o local, ahora simple y sencillamente hay un control total. Por lo tanto, yo creo que las empresas que tengan que aplicar el artículo 42 bis, háganlo porque hay una pregunta a este respecto. Sí. ¿Sí? Simple y sencillamente, en estos momentos, tanto juntas de conciliación y arbitraje como los tribunales colegiados están detenidos. Nadie ha podido decir nada, pero lo importante es que soportemos esta pandemia. Yo hablaba la ocasión anterior de una pandemia de enfermedad y una pandemia económica, que es la que ya estamos viviendo. La gente se está volcando a las calles porque ya no puede soportar la situación económica. ¿Cuánto más pueden estar? En los carros venden los limones, en los carros venden, como acertadamente decían, es que el sector de las verduras, sí, es lo que está funcionando. Carajo, activemos nuestra economía como nosotros sabemos hacerlos, ¿sí? Con todo respeto, México es grande, porque siempre ha habido un espíritu de superación en todos nosotros. Gracias, Iván. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Alan, regreso contigo. Ya estamos viendo el panorama completo de lo que nos vamos a enfrentar en materia laboral, de desempleo, de economía. Vemos los mercados, cómo se están moviendo. Estamos viviendo una época rara a nivel macroeconómico, a nivel mundial. Y los mercados no saben para cuándo se estabilicen. ¿Va a afectarnos o nos va a beneficiar que el 1 de julio entre el nuevo tratado comercial con América, con Canadá y Estados Unidos? Pues bueno, hay que tomar en cuenta una cosa. Al momento, hasta el día último de junio, sigue en vigor Telecán y a partir del 1 de julio entra en vigor Temec. Espero estar en lo correcto. En el momento coyuntural no es si nos pueda afectar o no el 1 de julio, digámoslo así, que en automático se cambia el tratado. Aquí el problema, y eso lo voy a llevar por otra vertiente, pero ahorita la retomo, aquí el problema es el ritmo de recuperación de la economía, porque si nos metemos al mes previo, o sea, al que estamos viviendo ahorita, junio, estamos empezando a abrir la economía gradualmente y ciertos sectores y ciertas empresas ya están operando y demás. Pero, ¿con qué ritmo vas a recuperar el nivel que tenías anteriormente? Eso va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo ver cómo responde la demanda de tuya, de nuestros panelistas, de lo que nos ven, mía, de todos nosotros, ante la reapertura a la nueva normalidad, porque si bien es cierto que ya incluso, por ejemplo, tiendas retail como Liverpool ya están abriendo, esta pandemia sanitaria lo que está generando es miedo en algunas personas, porque incluso hay lugares donde pues desvale, literal, o sea, válgame la expresión, donde existe todavía el miedo de contagio. Entonces, esta no es una crisis económica, en economía no es una crisis típica en ese sentido, porque si tenemos incertidumbre de salir a la calle, nos va a costar mucho trabajo, y esta cuestión también mental del encierro, nos va a costar mucho trabajo salir a demandar productos. Obviamente vamos a salir a demandar lo indispensable, alimentos, bebidas, cerveza, ¿no? Que no es indispensable la cerveza, ¿no? Pero trato de ironizar un poco con esta situación. Pero a lo que voy no es tanto o cuánto las fechas, sino el tiempo que te lleve retomar lo que ya tenías antes. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora, en este sentido voy a la segunda vertiente. Si es beneficioso o no el TEMEC,
Yo creo que más que eso es un tratado que incentiva la inversión extranjera directa, que sigue en la misma, y que incentiva la manufactura de exportación. Esto a reserva de lo que nuestros panelistas, que expertos en derecho saben bien, del capítulo laboral que tanto se peleó, y que al final de cuentas los analistas hablan de que fue más a favor de Estados Unidos que a favor de México, ¿no? Entonces, en ese sentido seguimos teniendo las de perder, porque al final de cuentas tenemos un tratado un tratado frágil para México, que lo único que incentiva es la inversión y la exportación, pero que no fortalece la economía interna. Y a esto vienen las acciones de política económica a la crisis. Ya bien planteaban el problema del desempleo que no se puede medir, pero si nosotros vemos el comunicado del día lunes de INEGI, el de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, son números bastante preocupantes. O sea, decir que 11 millones de personas que siguen teniendo empleo ahora quieren o disponen de más tiempo para conseguir otro empleo y poder, digamos, completar pues sus ingresos, es una cuestión preocupante, porque pasó de 5.1 millones de personas en marzo a 11 millones de personas en abril. O sea, es una cantidad monstruosa, pero más grave aún es la población no ocupada. La población no ocupada en el dato duro pasa de 5.9 millones de personas en marzo a 20 millones de personas en abril. Pero ¿por qué es este salto tan grande y la tasa de desempleo no lo resiente? Bueno, pues porque la población no ocupada es esa población que quedó en suspensión temporal de actividades y no tiene un ingreso. Claro. Ok, muchas Y gracias. que no sabemos, nada más para terminar y cerrar la idea, y que no sabemos si esa población de 20 millones al regresar al trabajo vuelva a conservar su empleo, o las empresas grandes, pequeñas o medianas digan, ¿sabes qué? Voy a cerrar, ya no tienes trabajo, o voy a hacer recorte de personal porque tengo reajustes ante la nueva normalidad y ya no tienes trabajo. Entonces no sabemos si esos grandes universos de personas al final de esta transición gradual del semáforo rojo al verde terminen como desempleo duro, y eso es lo realmente preocupante. Gracias, Alan. Retomo un poco de las ideas, Pedro, para que nos comentes sobre, con estas reducciones de sueldo, con que el empleo no se va a recuperar, va a haber mucha gente desempleada, las empresas van a dejar de consumir. ¿Vemos un retroceso a los niveles de salario que se habían alcanzado? Hay que recordar que las medidas o los convenios son temporales, o sea, no van a poder continuar una vez que concluya la contingencia. Son medidas que la suspensión, así lo establece tanto el 42, como bien lo mencionaba el doctor Arturo, el 42 bis, el que nos remiten al 427 y 429, son medidas temporales que en cuanto concluyan deberán regresar a las condiciones que tenían los trabajadores. Y si no puede la empresa, ¿qué va a pasar, Pedro? Si no puede la empresa, no hay ventas para pagar esos sueldos que ya se tenían. Pues bueno, podríamos hablar de terminaciones colectivas o terminaciones individuales de trabajo y con lo que establece la ley de indemnización constitucional. Aquí hay que recordar que, como bien lo dice el doctor, bueno, incluso en estas indemnizaciones podría haber negociación, o sea, no hablar de los 3 meses, sino hablar de 45 días. Hay que recordar que la oportunidad y el acuerdo entre las voluntades también es válido en este momento. Es importante que los negocios estén bien asesorados, que puedan hacer trajes a la medida en el tema laboral y que puedan implementar aquellas acciones, tanto colectivas como individuales, que les permitan continuar con la operación. Veía el comunicado de la Ciudad de México en el que ya establece horarios, días de trabajo, bueno, a veces por decreto casi obligando. Pues bueno, no sé si esas operaciones puedan ser también las que funcionen a los negocios, toda vez que hay una carga con esta nueva normalidad sanitaria y de seguridad, que también debe cumplir la empresa en proporcionar equipos de protección personal, cubrebocas, sanitizantes, geles, medidas de entrada
y escalonamiento de horarios. O sea, eso es una serie de obligaciones que la empresa debe cumplir para iniciar su operación, que como te decía anteriormente, las pequeñas micro que no tienen estos recursos, pues van a trabajar con lo que pueden, van a tratar de sobrevivir con los salarios que puedan y con los que van a negociar. Y también el trabajador, con tal de tener un salario, pues debe de tener esa flexibilidad. Te digo, hay que recordar que son medidas temporales. En su momento deben de regresar a las condiciones de un inicio laborales. Gracias, Pedro. Arturo, tú dijiste hace rato, cuando concluiste, que la sociedad mexicana se ha unido en la historia y yo creo que vemos un nuevo capítulo, ¿no? A nivel económico, en donde las empresas van a tener que buscar hacer sinergia, los empleados tendrán que cambiar también su mentalidad, porque si tendemos a seguir como estábamos, creo que desempleo y quiebra de empresas vamos a tener al por mayor. Gracias, Iván. Verás tú. Esto, si seguimos con esta medida o con estas ideas, vamos a estar como los villanos de las caricaturas. Cuando yo era niño veía el sorprendente Hombre Araña, en donde el arenero decía, te voy a dar malacatonche, y los villanos decían, voy a destruir el universo, ¿sí? ¿Y dónde vas a vivir entonces? Sí. Trabajadores y patrones son simbióticos, por Dios, no subsiste uno sin el otro, se requieren. Si yo no logro mantener esta situación, voy a tener cierre de empresas. Ok, los trabajadores pueden demandar incluso rescisión, que es todavía más cara que una indemnización por despido. Aquí se incrementan los 20 días por año. El problema va a radicar en dónde cobro. Puedo tener un laudo, como hay millones, no miles, millones en las juntas, un laudo a favor, y no tengo dónde cobrarlo. ¿Dónde puedo hacer exigible ese crédito? Bien. Alguien, perdón que me salga tantito del tema, alguien preguntó sobre la prohibición de mujeres y personas mayores para ingresar a los centros de justicia. Yo creo que aquí es bien complicado para las autoridades, el magistrado Guerra o el presidente de la Junta o cualquiera de cualquier tribunal. Vamos a tener el problema de que si les permito ingresar y se contagian, el responsable soy yo, ¿sí? Aquí es por una situación de sanidad, aunque ellas estén bien, el riesgo de enfermedades de la infección es mucha. Entonces yo creo que esto se tendría que tomar con sus debidas reservas. Bien, regresando a lo que nosotros podemos hacer. Simple y sencillamente es concientizar. En estos precisos momentos, por eso ya hablaba yo de la concertación, lo que requiere México es que lo que hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial era un país abatido por la guerra y empezó utilizando las latas de los soldados para hacer juguetes y ahora es una potencia. Simple y sencillamente yo no puedo hablar por los demás, yo puedo hablar por mí, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo voy a hacer lo mejor que esté a mi alcance para dar lo mejor en mi trabajo, ¿sí? Y que deje de existir en México algo que se llama meritocracia, ¿no? Que se dé la oportunidad a todos real, que se dé la oportunidad a cada uno de los que están dando su mejor esfuerzo de tener trabajo, de tener una remuneración. Viene una situación que bien a bien no se sabe cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos. Ni siquiera sabemos de cuánto es el daño que tenemos. Ni siquiera es una situación a nivel nacional, esta es una situación a nivel mundial. Yo lo explicaría así. Cuando tenemos un problema como el caso del terremoto, pues nos apretamos los cinturones. En estos instantes, creo que no tenemos ni siquiera cinturones que apretar, ¿sí? Entonces, el daño aún no se sabe. Lo mejor que podemos hacer es conservar las fuentes de empleo, tratar de mejorar nuestra calidad. Reitero, ahorita no demandemos, ahorita no pidamos aumentos, patrones, no despidamos. Hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos para tratar de salir adelante con algo más grande que se llama México, señores. Gracias, gracias Arturo. Pedro, me regreso contigo. Un par de preguntas aquí que nos están haciendo las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos. Nos preguntan sobre los recortes de las empresas que hubieron entre los meses de marzo y abril. ¿Son legales? Pues habría que revisar caso puntual en cuanto a
cuál fue la situación o la que derivó los recortes, tradicional, cómo se liquidó, cómo se pagó. Si Que sería lo fue, fundamental, ¿no? así es. Legal fue si se hizo bajo el contexto de la ley, ¿no? Claro, claro, porque existía la duda en que no podían despedir, no podían. Bueno, esto lo dijo la Secretaría del Trabajo mediante una guía de preguntas y respuestas. Lo cierto es que las empresas que económicamente no podían, pues también tienen el derecho de hacer terminaciones de relaciones laborales. Por ahí también existía el pago con goce de sueldo, que te digo, no encontramos en la Ley Federal del Trabajo, pero para las personas o mujeres embarazadas hay un capítulo especial, un artículo, el 168, que nos habla tanto que las mujeres en periodo de gestación no podrán, en casos de contingencia sanitaria, presentarse a los trabajadores, al trabajo y con ello continuar su pago de salario. Que es muy importante y en este caso para los negocios entender que puede haber reducciones de salario. Lo ha emitido, hay una jurisprudencia que nos habla que podrán haber reducciones de salario siempre y cuando no sean las contempladas en la ley, o porque mucha gente entiende la reducción el perder derechos ya otorgados o derechos laborales, pero los mínimos que establece la ley son los que no se podrán reducir. De ahí podemos partir en una negociación amplia en la que trabajador y empresa puedan hacer frente a esta contingencia, pero habría en la pregunta específica, habría que revisar por qué devienen estas liquidaciones, si se hicieron conforme a derecho y en su momento presentar si fue de manera ilegal, pues tienen todo el derecho de presentar sus demandas ante la Junta en el momento oportuno que deseen o que se presente. Aprovechándote, Pedro, porque hay una pregunta aquí también en temas laborales. ¿Qué pasa con la situación de la PTU? Bueno, la PTU hay que recordar que la ley nos establece el 30 de mayo. Por ahí, y la interpretación, y hay una nueva interpretación, la reforma nos habla de días hábiles, los comprendidos los autorizados por la autoridad. Habría que ver si esos días hábiles se amplían hasta junio, pero de entrada podría ser en mayo, se debió de haber pagado la PTU una vez que es exigible, pero además también puede haber negociación con trabajadores para poder realizar posterior un pago de PTU. O parcialidades, ¿no? Ante la falta de... Así es, en parcialidades, en una fecha posterior. Hay que recordar que esta emergencia también da oportunidad de hacer negociaciones entre los trabajadores, entre trabajador y empresa. Son al final quienes generan el derecho laboral, son las partes fundamentales de este derecho, y la negociación es importantísima, tanto que hace poco negociamos se aprobó el convenio 98 que habla precisamente de negociación colectiva y el derecho de sindicación. Entonces hay que utilizar todas este abanico de opciones, siempre con el objetivo de conservar la fuente de empleo, la fuente de trabajo, y el empleado asegurar tener un ingreso. Gracias, Pedro. Alan, tú eres el hombre de los datos duros. ¿Qué se le espera? En la bolsa cotizan alrededor de 180, 90 empresas, ¿no? Las demás son micro, pequeñas y medianas empresas que su posible flujo lo puedan obtener de sistema financiero. ¿Se endurecerán los créditos? ¿Se endurecerá los préstamos que hagan los bancos al sector empresarial? Bueno, esa cuestión hay que verla cuando termine este periodo de confinamiento y empiecen a ver las nuevas reglamentaciones. Hay que recordar una cosa, cuando empezó esta cuestión del confinamiento, los bancos tenían a su disposición algunas políticas de diferimiento de pagos en los créditos. Sí. Hasta 4 meses. Pero esa acción bancaria, si se puede llamar de esa manera, no venía sustentada por el regulador, el ente regulador, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del mismo modo Banco de México. Esa era como que una acción de buena voluntad de los bancos.
Entonces, aquí el fallo que yo veo por parte del gobierno es no poder hacer obligatoria para todas las instituciones bancarias esa cuestión del diferimiento de créditos. No sabemos a ciencia cierta, como no existe una regla de los reguladores como para decirles a los bancos, sabes que tienen que ser más flexibles con los que tienen créditos con ustedes. No sabemos a ciencia cierta si a partir del 1 de junio ya vuelvan a tener las mismas pedimentos habituales de pago de créditos o sigan la flexibilidad. Por ejemplo, en el crédito al consumo, ya hay casos en tiendas departamentales donde ya se les está exigiendo el pago a los deudores. Claro. Entonces, por esta cuestión de que ya se abre, ya se quita la jornada de la sana distancia y ya puedes ir a pagar tu crédito. Sí, pero no sabes si tienes empleo, ¿no? O Sí, sea, sí, hay el flujo, ¿no? sí, claro, entonces existe este estire y afloje e incluso en el periodo de la sana distancia había ocasiones que pagar en línea o pagar en cajeros automáticos o incluso llamar a las instituciones para que tú pudieras hacer el convenio de diferimiento de pagos era prácticamente imposible, ¿eh? O Sí, las líneas telefónicas no te contestaban o te decían que no, porque pues te desviaban las llamadas de que pues, no había nadie, o te decían que salía una grabación y te decían, ¿sabes qué? No estamos trabajando, inténtelo más tarde. O incluso los sistemas se caían, el sistema, digamos, de pago se caía. Entonces, es muy difícil para el que tiene la deuda saber en qué posición está en este momento para el pago de su crédito. Y yo creo que ahí debe de haber, o ya debería de haber habido una convocatoria urgente por parte de la Comisión Nacional Bancaria, por parte del Banco de México, por parte de las instituciones, para poder saber en qué lugar está parado el deudor, sí, ¿no? claro. O sea, Pero es como la tónica de nuestro gobierno actual, ¿no? No, creo que claro, dijo el presidente López Obrador de cuando a cada quien le toca hacer su parte, ¿no? no, Y y eso está, es- es muy eso está rudo, mal. es muy O rudo, sea, ¿no? o sea, sí, sí, digamos que en ciertos aspectos puede ser correcto, ¿no? Pero en el caso concreto de una crisis pandémica, de una recesión que tenemos desde julio del año pasado y que parece ser que faltan 3 o incluso 4 trimestres más de recesión, Sí, o sea, es un comentario desatinado, porque ahí tendría que entrar el gobierno como el agente que pueda solucionar los problemas de una crisis. No solamente estamos hablando de un gasto público deficitario, que hay gente que está en contra de él, hay gente que estamos a favor de él, porque al final del día el gasto público bien encaminado al sector productivo y a la economía interna va a pagar su propia deuda por efecto multiplicador del crecimiento económico y por el pago de impuestos. correcto. Eso es lo que te dice el librito, ¿no? Y en lo que muchos estamos de acuerdo. Pero no solamente es la falta de acción de política económica, sino también ya, y con lo que han expuesto mis compañeros panelistas, es la falta de acción legal. Digo, yo no soy En todos abogado. los sentidos, Aquí, ¿no? En aquí todos los estoy, sentidos. aquí estoy aprendiendo gracias a los expertos, ¿no? Un poco sobre leyes y estas cuestiones. Pero sí hay un vacío del gobierno de acción en muchos campos. O sea, tan fácil como esto, y quizá no tenga relación con lo que estamos hablando, pero es muy fácil de intuirlo. En el sector salud no tenemos vacunas. O sea, si tú estás hablando de un país en el cual tus servicios básicos no tienen lo básico, valga la redundancia, y ¿qué vas a esperar de ese país para atender una pandemia? Uno, y para atender otros problemas más complejos como los que estamos citando. O sea, esa es la gran dificultad de México como tal, o del gobierno mexicano. Y no me estoy refiriendo a esta administración, porque pues igual iba a haber alguna persona que me vaya a decir, no, es que odias a AMLO y lo que sea. No, 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 no. Esto ya es una cuestión son cuestiones coyunturales que se vuelven problemas estructurales. O sea, hemos tenido sexenios, gobiernos que han dejado a la deriva ciertas cuestiones que son fundamentales para el crecimiento de la economía y para el fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Sí, es correcto. Muchas gracias, Alan. Alan, para despedirnos, ¿algún comentario
aprovechando que estoy contigo, algunas conclusiones o recomendaciones para la gente que nos está escuchando y viendo. Bueno, rápidamente quiero retomar algo que mencionabas al principio sobre el tipo de cambio, que estábamos en el paraíso de los 21 pesos, ¿no? Si hacemos un análisis de largo plazo, pues no estamos tan en el paraíso, ¿no? Porque veníamos, incluso en un año, ya ni de tan largo plazo, en un año veníamos a niveles de 19 pesos. Sí. Luego se viene esta cuestión de la pandemia que dispara el tipo de cambio casi a los 25 pesos, un poquito más, y se regresa a los 21. Pero esta cuestión no es, el tipo de cambio no se mueve solamente por factores internos, o incluso me atrevería a decir que los factores internos, salvo las calificaciones crediticias, son los que menos peso tienen en el tipo de cambio. Esta cuestión es externa, es cuestión de debilidad del dólar y de otras divisas que son activos refugio para los inversionistas y que se van a otros activos por la cuestión coyuntural que está viviendo Estados Unidos, por la cuestión coyuntural que está viviendo el mundo, a pesar de que los mercados se están animando por esta cuestión de los PMIs o de los pedidos manufactureros que ya están tratando de reaccionar en China y en otras regiones del mundo, pero el tipo de cambio no es cuestión netamente interna, doméstica, o sea, tiene que ver con muchos factores externos que ni siquiera tienen que ver incluso con la economía real, tienen que ver con cuestión de posicionamiento de inversiones. O sea, es una moneda, a eso se le llama ser una moneda muy liquidable, es decir, que es muy fácil comprar pesos para tener inversiones en pesos y subir y apreciar tu moneda, pero así como es tan fácil adquirirlos, es muy fácil deshacerte de ellos para depreciar el tipo de cambio, y el gobierno de México no metió ni las manos en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, y ya como último, yo quisiera recomendarle a los que nos están viendo prudencia, pues hay que tratar de gastar lo menos posible en deudas que no debemos de tener. Obviamente tenemos que comer, tenemos que hacer muchas cosas y irnos a lo indispensable en este momento. Hay cuestiones difíciles para la gente que pierde su empleo, ¿no? O sea, perder el empleo, y como ya bien lo decía, lo citaban aquí, es una bendición tener trabajo para los que lo tenemos y hay que cuidarlo, y los que no, pues tratar de verlo con el mejor ánimo posible. Yo sé que es algo imposible incluso, ¿no? Decirlo, o algo absurdo, pero no podemos caer en la desesperación, ¿no? Es como en todos los problemas, o sea, siempre que viene, después de una crisis viene la calma, ¿no? Puede venir la recuperación. Qué tan profunda y qué tan duradera sea, no lo sabemos, porque incluso Banco de México tiene 3 escenarios, porque no se sabe, eso es muy incierto, pero hay que guardar la calma y esperar y tratar de exigir al gobierno, porque el gobierno no puede reducir su actuar en los proyectos que ya tenía y en programas sociales existentes que no son universales. O sea, hay que exigir que tenga lo básico, y hay que exigir que a la gente que perdió ese empleo trate de subsidiarla de alguna u otra manera, no sé, como lo hace la FED, ¿no? O el FED, Sí, claro. el helicóptero monetario del FED, ¿no? O sea, llegas a tu casa y te dan tu cheque. O sea, quizá las condiciones no son las óptimas, o las economías no son las mismas como para comparar, pero se puede hacer, o sea, se puede hacer con el gasto público deficitario, se puede hacer, y de ahí reconstruir. Pero es cuestión de esperar y de tener prudencia. Ahí, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu participación, Alan, muy enriquecedora. Pedro, conclusiones y recomendaciones. Recomendaciones. Yo creo que revisar a las empresas que todavía no son esenciales, que no deben de estar operando. Revisar que las que son consideradas esenciales, sí recomiendo que se metan mucho en la parte corporativa, en la mercantil y en la laboral. Cuando hablo corporativa es que tengan sus contratos de servicios con aquellas empresas o proveedores, o incluso intercompañías, cuando hablamos de operadoras y de servicios, que puedan justificar en caso de una inspección laboral de la Secretaría del Trabajo la actividad esencial, que justifiquen por qué están realizando una actividad esencial. En las mercantiles hablamos de tener las actas constitutivas, las societarias que puedan requerirse en su momento, y en lo laboral, pues los convenios de modificación de salarios, o aquellos de convenios de paros técnicos que también justifiquen la reducción. Hay que recordar que la Secretaría no estará haciendo inspecciones más que las extraordinarias de seguridad e higiene, pero una vez que pueda esto levantarse, pues hablar de tener la materialidad de todos los documentos, integrar toda esta información, es vital para que las empresas puedan seguir operando. Y las esenciales,
esperar el momento en que pueda, conforme al semáforo que la autoridad va a estar emitiendo, para poder operar, pero además observar los lineamientos que ya ha sacado la autoridad, los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, y cumplir en su mayoría de forma voluntaria para que puedan seguir operando. Otras recomendaciones: se puede realizar convenios con trabajadores vulnerables, se puede realizar convenios, buscar cómo hacer convenios con estas personas, excepto de las mujeres embarazadas o menores de edad, que en lo particular la ley ya no señala cuál es una de las rutas para esta. Y las estrategias que sugiero mantener, pues revisar las políticas de home office, si se va a continuar por las empresas en aquellas que la operación que sean claras, que se establezcan jornadas, que se establezcan prestaciones, que se establezca cuál va a ser el funcionamiento del home office, y cumplir con los lineamientos de la nueva normalidad. En las empresas deberán contar con los equipos de protección, deberán tener la sana distancia, deberán tomar las temperaturas, deberán realizar los protocolos necesarios para trabajadores, visitantes y proveedores, y estar al pendiente de estos cambios que la autoridad esté emitiendo, porque no son claros. De repente nos emitieron una etapa a partir del 18 en la que podían las empresas hacer unos lineamientos, los publican en la página, y posterior el 29 nos publican en el diario oficial unos lineamientos con algunos cambios que pueden ser sustanciales, como señalar qué se considera una micro, una pequeña, una mediana empresa en el tamaño, porque anteriormente solo decían que debían cumplir con ciertos requisitos de autoevaluación, y ahora sí ya nos dice cómo van a ir cumpliendo cada uno de ellos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu intervención, tus comentarios, que nos han ayudado mucho a entender más cómo regresaremos a esta nueva normalidad. Gracias nuevamente. Arturo, conclusiones y recomendaciones. Ok, qué amable eres, gracias. Alguien preguntó que cuál es el criterio que van a aplicar las juntas. Con todo respeto, no creo que se pueda aplicar un criterio, porque esto va a ser efectivamente, como dijo el licenciado Esteves, tiene que ser trajes a la medida. Va a ser en relación a cada empresa. Lo que sí sugiero, como acertadamente decía él, los convenios, siempre y cuando cuidemos lo que establece el artículo 5º, fracción 13ª, que no implique renuncia de derechos. En esta situación, si se establece perfectamente bien a bien, de tal época a tal época, porque hay que establecer la temporalidad, garantizar que no voy a despedir trabajadores, ¿sí? Yo creo que sería lo más recomendable. Además, yo considero que México es un país de personas con ingenio. Tenemos el suficiente ingenio para salir adelante. Llegó esta pandemia. Esto que estamos haciendo ahora, en nuestros sueños jamás pensé yo hacerlo, y estamos aquí, ¿sí? Y como eso, el mexicano se caracteriza por tener el ingenio y sacar adelante el barco. Lo único que hay que hacer es no ponernos lastres que no requerimos, dar la oportunidad que la gente trabaje, que es lo que sabe hacer, y motivarlos para que lo hagan bien. Muchas gracias, Arturo. Igual que nosotros, sus dos invitados, muy enriquecedor lo que nos has dado el día de hoy, como comentarios y apoyo para toda la gente que nos escucha, y que la intención es esa, ¿no? Ayudarlos a entender qué está pasando y cómo regresan a sus trabajos, cómo regresan a sus empresas a operarlas, porque finalmente el empresario también obtiene un sueldo de ahí, ¿no? No es rico, ni es boyante, ni tiene las cuentas llenas como de repente nos hacen creer. Muchas gracias a nuestros invitados nuevamente, y saludos a Verónica Valencia, René Solórzano, Marta Roa, Jorge de Jesús, Marcos Orsini, José López Vázquez, Claudia Trujeque y Rubén Brito. Muchas gracias por escucharnos y vernos el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana con más temas que nos ayudan a entender lo que estamos viviendo. Hay preguntas que quedaron, que estoy viendo en el chat, las contestaremos en las redes sociales más tarde. Gracias a todos, que Dios los cuide. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para permanecer informados sobre nuestras próximas emisiones y repeticiones. Los esperamos la próxima semana, donde nuestros invitados hablarán sobre el futuro de la actividad turística. Agradecemos nuevamente a nuestro patrocinador UMI por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima.